¿cómo saber la voluntad de Dios? Hay personas que viven sin importarles nada de la voluntad de Dios. Hay cristianos que oran, pero antes de recibir respuesta ya comienzan a hacer algo sin tener la seguridad de que es la voluntad de Dios. Y después vienen las consecuencias si uno no está en la voluntad plena de Dios. Porque podemos decir que hay muchas formas de ver la voluntad de Dios. La voluntad directiva, lo que Dios dirige. Y cuando Dios dirige, Dios se hace cargo. Pero está la voluntad permisiva de Dios, lo que Dios permite. Un ejemplo, el pueblo de Israel tenía como único rey a Dios. Pero un día el pueblo quiso tener un rey humano como todas las otras naciones. Y a Dios no le cayó bien eso, pero Él permitió que fuera Saúl su primer rey. Pero no le fue bien. Saúl terminó mal. ¿Por qué? Porque se hizo la voluntad del pueblo. Lo mejor que hay para que nos vaya bien es hacer la voluntad directiva de Dios. Y yo te puedo decir que esto no es fácil. Es un tema complejo, es un tema difícil. No sé si me va a alcanzar el tiempo para tratar de explicar todo el contenido de lo que implica cómo saber la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros oramos y cuando buscamos la voluntad de Dios, casi siempre aparecen varias voces. Una de las voces que aparece es nuestra propia voz interna. Y nosotros a veces ingenuamente decimos, pero estoy escuchando la voz de Dios. ¿No es posible que Dios nos hable? Sí, pero a veces como ya teníamos una decisión hecha, entonces cuando oramos escuchamos nuestra propia voz de nuestra voluntad y pensamos inocentemente que Dios está aprobando lo que estamos decidiendo. Nuestra propia voz. Yo diría que el peor enemigo para la voz o para la voluntad de Dios no es el diablo, es mi propia voluntad, que a veces se opone a la voluntad de Dios. Jesús luchó con su propia voluntad desde la condición de ser humano en el huerto de Getsemaní, y él luchaba frente a esa gran crisis que se le venía, pero él rendía su vida al Señor. Y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este sufrimiento, pero si no es posible, que sea hecha tu voluntad. Y ahí está, finalmente prevaleció y Él permitió que se cumpliera la voluntad del Padre. Si no hubiese sido así, nosotros no hubiésemos tenido la esperanza bendita del perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, la vida eterna, el cielo mismo. Gracias a Dios que en esos momentos se cumplió la voluntad del Padre. La primera voz que suele aparecer es mi propia voz. Y a veces decimos, yo siento esto, yo siento. Y ese sentir puede ser a veces de Dios, pero a veces no. A veces puede ser mi propio sentir. Inocentemente creemos que es la voz de Dios. Pero también podemos escuchar otras voces. Las voces de nuestros allegados, familiares, amigos, hermanos en la fe, que nos dicen algo. Y nos dicen, y a veces nosotros no estamos tan seguros y terminamos haciendo lo que nos dicen otras personas. ¿Y eso asegura que sea la voluntad de Dios? No precisamente. Puede ser la voluntad de seres bien intencionados, pero no exactamente enviados por Dios para decirnos su voluntad. Tenemos nuestra propia voz interna, tenemos la voz de nuestros allegados y a veces por presión de las circunstancias terminamos haciendo cosas que después nos damos cuenta que no debíamos haber hecho. Tenemos también otra voz maligna, que es la voz del diablo, que cuando estás tratando de investigar la voz o la voluntad de Dios, él es muy oportuno para decirte y desviarte. Y a veces ocupa a seres queridos
Por ejemplo, cuando Jesús se aproximaba a la cruz, su querido apóstol Pedro le dijo: no, Señor, jamás te ocurra eso, eso no puede ser. Pero Jesús se dio cuenta al instante y le dice: apártate de mí, Satanás, no pone la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres, me eres tropiezo. No lo estaba tratando a Pedro de diablo, sino que el diablo lo estaba ocupando a Pedro para desviar la voluntad de Dios el Padre. Así que tenemos nuestra propia voz interna, la voz de otras personas, la voz del diablo, pero también aparece la voz de Dios. Generalmente la voz de Dios es suave, es tranquila. Dios no te grita. Dios te empieza a dar un suave entendimiento hasta que finalmente se aclara. Pero para eso no hay que apresurarse a tomar decisiones. A veces hay decisiones que demoran tiempo para que Dios pueda revelarnos su voluntad. Porque Dios a veces está probando nuestra fidelidad. Sin que yo le autorice a hacer tal cosa, a veces podemos adelantarnos y pasar en amarillo, y a veces pasar en rojo, y a veces podemos sufrir un accidente. Estoy hablando figuradamente. Así que tenemos varias voces, la nuestra, la de los otros, la del diablo, la voz de Dios. Dios permita que siempre prevalezca la voz de Dios para todas las cosas que tenemos que tomar. En Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, Mateo 6, 9 y 10, Jesús dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Esta expresión seguramente muchos de ustedes la habrán repetido cuando rezaban el Padre Nuestro en otra época. Esta frase: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Ahora, ¿te preguntaste alguna vez cómo se hará la voluntad de Dios en el cielo? Yo estoy convencido que la voluntad de Dios en el cielo se hace inmediatamente. Yo no creo que cuando Dios le da una orden al ángel Gabriel o Miguel o otros ángeles o otras escalas angelicales, que uno de ellos le diga: Dios, ahora cuando yo sienta voy a hacer lo que me estás pidiendo. No creo que eso ocurra bajo ningún aspecto. La voluntad de Dios en el cielo se la hace al toque, inmediatamente. Yo creo que la voluntad de Dios en el cielo no se la hace parcialmente, a medias, un poco. Yo creo que la voluntad de Dios en el cielo se la hace totalmente, total. Ahí tenemos dos aspectos de la voluntad de Dios en el cielo: inmediatamente, íntegramente y de buena gana. No creo que algún ángel le diga: bueno, ya que nos mandás a hacer tal cosa, la voy a hacer, pero a regañadientes. ¡No! Al toque, los servidores de Dios se predisponen a complacer a Dios. Son fieles, son instantáneos, la voluntad de Dios. Así que cuando oramos que sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos diciendo: yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad inmediatamente, no cuando sienta, no algún día, no parcialmente, lo que me conviene y lo que no me conviene, no. Yo no creo que alguno deba decir: bueno, lo voy a hacer ya que no me queda otra, porque Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Ahora, como dije hoy, nuestro peor enemigo es nuestra propia voluntad, Pero yo voy a nombrar algunos principios, tal vez no pueda terminar hoy. Ese principio, en primer lugar, es: nunca debemos decidir basado en nuestros sentimientos, sino en la voluntad de Dios. Nunca debemos decidir basados en nuestros sentimientos y no en la voluntad de Dios. Yo voy a contar una ilustración real de mi propia vida. Hace ya unos cuantos años,
Bueno, yo tuve el deseo intenso de tener un Mejari, un Citroën. Habíamos empezado hace muchos años con buenos autos, un Renault 12, un Falcon Futura y otros buenos autos. Pero yo quería tener un Citroën, no los Citroën modernos que se mueven ahora, sino un Mejari de eso de plástico. Entonces no tuve mejor idea que comprar un AMI 8, eso metálico. Y lo mandé a hacer de nuevo en un taller. Y viajé a Buenos Aires, conseguí la carrocería de fibra de vidrio. En el taller estuvo cerca de un año. Renovación total, tornillo por tornillo, parte por parte. Y salió un auto nuevo. Pero gasté más de lo que hubiese gastado si yo compraba un auto 0 kilómetros. Nidia, mi esposa, nunca estuvo de acuerdo, pero me dijo, bueno, si vos estás decidido a hacer a cualquier precio, es cosa tuya. Pasó el tiempo y yo creo que Dios tampoco estuvo de acuerdo. Pero ¿qué dominó mi voluntad? Mi deseo, mi voz interior. No digamos capricho, pero esas locuras que uno tiene. ¿Qué hay de malo? ¿Qué tiene de malo que yo tenga un Mejari? Muchos de ustedes habrán conocido aquel viejo Mejari, blanco, deportivo. Y los chicos me decían, ¿de dónde viene? Vengo del África, me fui a hacer un viaje y traje un león, traje una jirafa ahí por partes. Y se reían los chicos. Bueno, ¿qué quiero decir? Esa fue una decisión tomada por mis emociones y sentimientos, pero no buscando la voluntad de Dios. ¿Yo no había orado? Sí, pero no recibí la aprobación de Dios y yo me largué. Cuidado con largarse a hacer cosas que te parecen que es la voluntad de Dios, porque no hay nada de malo, entre comillas, pero no hay nada de bueno, porque a veces te sale muy caro esas ideas que no son de Dios. En segundo lugar, nunca debemos decidir en momentos de enojo, porque no haremos la voluntad de Dios. Nunca debemos decidir en momentos de enojo, porque no vamos a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces un hermano me dice, pastor, yo ya tomé la decisión de hacer tal cosa. Y le digo, pero estás muy enojado. Y sí, con lo que me pasó, y me cuenta. Espera que te pase el enojo, que se calmen las aguas y después toma tu decisión. No tomes la decisión estando enojado porque te puedes equivocar muy grande. A veces me escucharon, a veces no me escucharon. ¿Qué dice la Biblia? En Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20 dice, recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Cuando uno está enojado, el que gobierna nuestras decisiones es nuestro enojo. Cuando se calman las aguas, lo más probable es que la misma persona diga, casi hice una locura. Ahora que estoy tranquilo, cambié de parecer. Nunca tomes decisiones en un momento de enojado, nervioso. Es casi seguro que vas a decidir mal. En tercer lugar, nunca debemos decidir haciendo planes futuros sin consultar la voluntad de Dios. Nunca debemos hacer decisiones para nuestro futuro sin consultar si Dios está de acuerdo. Santiago 4, versículos 13 al 15. Dice, ahora oigan esto, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Lo que deben decir es, si el Señor quiere,
Viviremos y haremos esto o aquello. Nunca hagas planes para tu futuro. Pero pastor, ¿qué hay de malo programar un negocio, programar un viaje de turismo, hacer esto, hacer lo otro? Aparentemente no hay nada de malo, pero Dios sabe el futuro mejor que nadie y te puede impedir que después te tomes la cabeza y digas, ¿por qué hice lo que hice? Siempre hay que consultar a Dios. En cuarto lugar, nunca sabremos la voluntad de Dios sin cambiar nuestra manera de pensar. Nunca sabremos la voluntad de Dios sin cambiar nuestra manera de pensar, porque a veces recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos, pero conservamos un patrón mental que teníamos cuando éramos inconversos. Estilos de vida, formas de pensar, no de un cristiano, sino de un mundano. Y a veces no nos dimos cuenta y eso prevalece en nuestra mente y en nuestras decisiones. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Hay cosas que podemos decidir porque tenemos todavía una mentalidad del pasado. Y acá dice que ya no vivan según los criterios del tiempo presente, de la gente que no conoce a Dios, que toma decisiones en su propia voluntad. No vivan así. Dice, cambien su manera de pensar. Es una ardua lucha cambiar el chip, resetear la mente. Los que entienden de computadora saben que resetear es borrar el viejo programa y poner un nuevo programa. Entonces se borra el viejo programa. Nuestra mente es la computadora más perfecta. A veces ya somos salvos, estamos camino al cielo, pero a lo mejor no hemos reseteado nuestra mente. Y seguimos pensando a la vieja manera. Cambian su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y de esta manera van a descubrir cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Así que tenemos que revisar cómo pensamos, porque eso nos puede jugar una mala pasada. En quinto lugar, nunca debemos vivir descuidadamente sin entender y hacer la voluntad de Dios. Nunca debemos vivir descuidadamente sin fijarnos cómo procedemos, sino entender y hacer la voluntad de Dios. Efesios 5, versículos 15 al 17 dice, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría, aprovechando bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Miremos un momentito esto. Dice, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. A veces nosotros nos fijamos en el comportamiento de otras personas, pero muchas veces no nos fijamos en nuestro propio comportamiento. ¿Cómo hablo? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? Comportamiento. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, tontamente, sino con sabiduría. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y arrojada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. Si alguno de nosotros no tiene sabiduría, Dios nos va a dar sabiduría para saber actuar y descubrir la voluntad de Dios. Así que procuren entender
¿Es posible entender la voluntad de Dios? Es posible, es posible. En sexto lugar, nunca debemos comprometernos de palabras, sino hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, es más importante lo que hacemos que lo que decimos. Porque hablar es fácil, pero para Dios lo que cuenta es lo que hacemos, no tanto lo que decimos. En Mateo 21, 28 al 32, Jesús les preguntó, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y se acercó al primero y le pidió, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. El primero le respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió, sí, Señor, ya voy, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos respondieron, el primero. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios. Porque Juan el Bautista, se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia y no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. ¿Qué le estaba diciendo? El pueblo de Israel pensaba que ellos valían más que todos, porque era el pueblo de Dios. Y despreciaban a los cobradores de impuestos y a las rameras. Pero Jesús les dice, Juan el Bautista les predicó, pero ustedes no le hicieron caso. En cambio, los cobradores de impuestos y las rameras le escucharon y le obedecieron. Entonces, para Dios es más importante no lo que prometemos, sino lo que hacemos. Los hechos valen más que los dichos ante la voluntad de Dios. 7. Necesitamos pedirle a Dios que su Espíritu nos enseñe a hacer su voluntad. Necesitamos pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos enseñe a hacer su voluntad. El Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Si nosotros le preguntamos al Espíritu Santo, le pedimos que nos ayude a entender la voluntad de Dios, Él seguro que nos va a dar luz y entendimiento. 8. Dios se compromete a guiarnos a hacer su voluntad si nos acercamos a Él. Dios se compromete a guiarnos a hacer su voluntad si nos acercamos a Él. El Salmo 32, versículos 8 y 9 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pero quiero destacar las primeras palabras. Te haré entender. A lo mejor no escuchás una voz, a lo mejor sí, pero de alguna manera Dios te va a hacer entender su voluntad, si nosotros queremos. Porque yo descubrí a través de los años que Dios sabe cuando nosotros vamos a hacer su voluntad y le preguntamos. Pero si es simplemente por enterarnos, no nos va a revelar su voluntad. Él está listo para revelar su voluntad a quien tiene un corazón dispuesto a obedecerle. Cuando Dios declara cuál es su voluntad, ¿debo comprar esa casa? ¿Debo casarme con esa persona? ¿Debo emprender ese viaje? Lo que ocurre, hermano y hermana, es que a veces nosotros ya hicimos planes, ya fuimos a la agencia de turismo, ya pagamos la primera cuota y después seguimos orando. ¿Es tu voluntad? Y Dios te dice y me dice, ¿por qué me venís a preguntar si ya hiciste tus planes? Ahora yo no te puedo revelar, pero yo creo que no hay nada de malo. Y a lo mejor ese fue un viaje trágico o que perdiste tiempo, dinero y no fue lo mejor que podía haber ocurrido. Te haré entender.
y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que hay que atarlos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cómo uno puede saber la voluntad de Dios? Conociendo su palabra y viviendo en íntima comunión con Dios. La comunión con Dios facilita que yo le entienda a Dios. Voy a poner un ejemplo. Los que estamos casados ya hace algunos años, yo no necesito preguntarle mucho a mi esposa si le gusta algo. Le miro en el rostro y ya sé si le gusta. Anticipadamente yo cuando miro algo, esto no le va a gustar a nadie. O esto le va a gustar mucho. ¿Verdad que sí? Los casados. Ya sabemos. Pero si nosotros somos unos ilustres desconocidos y no tenemos afinidad con Dios, ¿cómo vamos a saber si a Él le gusta tal o cual cosa? Pero si nosotros leemos, estudiamos, meditamos su palabra y mantenemos una relación estrecha con Dios, vamos a entender fácilmente su voluntad. 9. La voluntad de Dios es que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. La voluntad de Dios es que todos se salven del juicio y condenación eterna y que lleguen a conocer la verdad, el Evangelio, a Jesucristo. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4 dice: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Esa es la voluntad plena de Dios. Él quiere que toda la humanidad se salve. Y quiere que todos sus hijos hablemos de Jesucristo a la gente. Esa es su voluntad. No hay que andar averiguando. ¿Será que Dios quiere esto? No, está revelado claramente. Yo quiero concluir contando un caso real. Hace muchos años, en otra iglesia, que yo le servía al Señor, vino una chica que se había puesto de novia con un chico inconverso. Y me vino y me dijo: pastor, yo quiero que me ayude a orar para ver si es la voluntad de Dios que yo continúe en el noviazgo con fulano. Y yo le dije: él es creyente, un seguidor de Cristo. No, me dijo, pero yo la voy a ganar para el Señor. Yo lo voy a ganar para el Señor. Yo le dije: yo no preciso orar porque la Biblia es muy clara. Dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y qué armonía y relación hay entre Cristo y Belial o Cristo y Satanás? ¿Qué relación hay entre la luz y las tinieblas? Yo no preciso orar. Mira, acá está en la Biblia. Yo te aseguro que no es la voluntad de Dios. Pero pastor, no sea negativo, yo lo voy a ganar para el Señor. Dios permita que así sea. Ella siguió adelante y un día nosotros no estábamos. Esto ocurría en otra localidad. Y ella se casó por civil solamente. Pasaron los años, ella tuvo un nenito, empezó a crecer. Y ese muchacho que parecía tan bueno comenzó a castigarla a la chica. La maltrataba, la castigaba. Y ahora estaba embarazada de su segundo hijito. Y apareció por casa andrajosa, sucia. Esa belleza, era una chica muy linda. Y me dijo: pastor, no sé cómo empezar. Vengo con mucha vergüenza, porque usted me dijo que eso no era la voluntad de Dios y yo no quise escuchar. Mi marido me dejó con un embarazo, con un nenito, se fue con otra. Y yo ponerme a reprocharle en ese momento no era apropiado. Así que tuve misericordia, oré por ella y le dije: es una lección para el resto de tu vida. No tomes decisiones por tu cuenta en contra de la voluntad de Dios, porque Dios no respalda esas cosas. Es la voluntad permisiva de Dios, pero a la postre te das cuenta que eso no funciona. Esto da para mucho, hermanos.
Y yo creo que es un tema realmente importante para tomar decisiones sabias, para ser bendecidos, para ser dirigidos por Dios. Y si Dios me permite, lo podría continuar el próximo domingo, porque hay cosas mucho más interesantes todavía. ¿Cómo saber la voluntad de Dios en cada paso, desde los mínimos hasta los máximos? Y te va a ir bien, porque cuando Dios aprueba tu decisión, Él va adelante, te abre puertas, te acompaña. Él se hace cargo de tu vida. Así que yo en esta mañana, yo quiero decirte, si estás tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios, detenete y presta atención. No vaya a ser cosa que estás tomando decisiones por tu cuenta, a veces emocionalmente, en las emociones. Yo siento esto, yo siento aquello. Los latinos somos así, siempre nos manejamos por un sentir, por emociones. Me gusta esto. La pregunta es, ¿pero está Dios de acuerdo con tu decisión? Que Dios nos libre, que Dios nos libre. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios te dice y me dice.